hay en el uso cotidiano aquí que ustedes tienen una diversidad ¿cómo se dice? De traducciones. De pronto hay 2 o 3 traducciones y quiero aprovechar eso para hacer algunos comentarios y precisamente llevarles a la reflexión de un texto que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3. Y bueno, eso de las traducciones es muy interesante revisarlas, ¿verdad? Hay traducciones que pueden resultar más atractivas que otras de pronto, ¿verdad? Pero es la apreciación particular de cada uno, ¿verdad? Sin embargo, hay que reconocer que la traducción más antigua al español, la primera traducción al español formal de la escritura, es la que hizo Casiodoro de Reina en 1569. Casiodoro era un fraile, ¿verdad? Muy dedicado a la fe, que en cierto momento tuvo una experiencia espiritual de conversión como la que ustedes han tenido, que lo puso en la necesidad de ocuparse de traducir la Sagrada Escritura al español, ¿sí? Entonces fue muy perseguido en su tiempo, muy perseguido. Sin embargo logró, ¿verdad?, hacer la traducción y logró hacer la impresión, ¿sí? Logró imprimir 200 ejemplares. Es una Biblia que se le llama Biblia del oso, se le llama así, porque la portada tenía un oso así como que alcanzando un panal, ¿sí? Entonces Casiodoro de Reina fue difamado, fue perseguido, siempre estuvo en el filo de la muerte, hasta que finalmente logró la publicación de su traducción. Logró imprimir 200 ejemplares, pero pues la verdad es que fueron muy perseguidos y fueron quemados la mayoría. Solamente se conservaron 7 ejemplares que todavía existen, y esos ejemplares se hicieron algunos facímiles, es decir, copias, ¿sí? Y se hicieron, venden el facímil de la Biblia de Casiodoro de Reina de 1569, carísimo, ¿verdad? Cuesta 6-8 mil pesos, librote así, pero es una copia de uno de los originales que rescataron. Lo cierto es que hay un detalle muy interesante aquí, porque Casiodoro de Reina, él estaba ocupado por traducir, ¿sí? O sea, su ocupación y su preocupación principal no era hacer entender la Biblia. Aquí es un detalle muy interesante. Hacer entender la Biblia o ponerla en términos que la gente le resultara atractiva, ¿sí? Para Casiodoro de Reina, su único afán y su única ocupación y preocupación era buscar los equivalentes lingüísticos para traducir del griego, del arameo, del hebreo al español, porque él quería lograr una traducción que fuera para los españoles, ¿sí? para el mundo hispano. Entonces, en ese sentido, Casiodoro estuvo ocupado de la traducción. Después vinieron otras traducciones del español, ¿sí? Ya muy variadas, ¿sí? Cipriano de Valera, un fraile también, le hizo una revisión en 1609, ¿sí? Y esa revisión de 1609 ya él hace algunos cambios que él considera, pero luego empezaron a llegar otras traducciones donde ya era más una traducción dinámica, se les llama traducciones dinámicas. Hay nuevas traducciones, hoy ustedes pueden ver, por ejemplo, la nueva traducción viviente, que es la que tú traes, la nueva versión internacional, Dios habla hoy, muchas otras traducciones que se han hecho contemporáneas, ¿sí? Pero las traducciones quizás posteriores a Casiodoro de Reina están enfocadas a hacer una traducción dinámica, es decir, a buscar actualizar el texto. ¿Me explico? Ponerlo en términos más atractivos, en términos más entendibles, y de pronto eso entraña ciertas situaciones
de riesgo, porque como ustedes observaron, si hacen un análisis así, de pronto en algunas de las traducciones más contemporáneas ya aparecen a veces hasta paráfrasis, sobre todo en los salmos y en los proverbios, ¿sí? Y hay más libertad en la traducción y en el afán de hacerle entendible la Biblia o de ponerla en términos más atractivos. Entonces a veces algunos equivalentes lingüísticos se modifican, algunas expresiones, algunas palabras, ¿verdad? Y precisamente quiero llevarlos a la reflexión de una palabra que en el Antiguo Testamento, en la traducción de Casiodoro de Reina de 1569 y aún en la de Cipriano de Valera de 1609 y en la revisión que se hace en 1909, permanece esa palabra. Y es precisamente la palabra salvación, ¿sí? Para los que han leído un poquito la escritura van a encontrar que las traducciones antiguas utilizan, en donde va esa palabra salvación, utilizan la palabra salud, ¿sí? Y en las traducciones posteriores, ¿sí?, tanto católicas como protestantes, posteriores a 1909, esa palabra salud se cambia por salvación, ¿sí? Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento que las traducciones más antiguas utilizan la palabra salud y las traducciones más modernas la palabra salvación. Y bueno, no hay aparentemente mucho problema y mucha diferencia, pero de pronto, bajo determinadas circunstancias, hay palabras que toman un significado muy particular, ¿sí? Como el texto que les voy a compartir, ¿sí? Que las traducciones, casi todas, las traducciones más actuales, utilizan la palabra salud, ¿sí? En el libro de Jeremías, en el capítulo 3, versículo 23, está ese texto, y solamente quiero centrar la atención en una expresión que es la que contiene esa palabra, que quiero la reflexionemos, y quiero dejarles el significado que ofrece la Real Academia en la Lengua Española, ¿sí?, de esa palabra. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, ¿sí?, no sé cómo digan en las diferentes traducciones que puedan traer ustedes, pero en la traducción de 1909 mantiene la misma expresión que la de 1569, o sea, no hay variación. Ya de 1909 en adelante hay un pequeño cambio. ¿Cómo dice ahí 3:23? Sí. Nuestro culto a los ídolos en las colinas y nuestras orgías religiosas en las montañas son una falsa ilusión. Solo en el Señor nuestro Dios encontrará Israel salvación. Okay. Fíjese todo la expresión de la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Ahora lea la traducción suya. Realmente de nada sirven los templos en las lomas y las fiestas en los montes. Solo Yahvé, nuestro Dios, es quien salva a Israel. ¿Alguna otra? Sí. Bueno. La de nosotros es diferente. A ver, ¿cómo dice? Dice, ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Bueno, en el momento que se escribe esto, el pueblo estaba en un proceso de guerra con los asirio-babilonios, ¿sí? Y había falsos profetas que le estaban diciendo al pueblo que no, que Dios los iba a librar, que Jerusalén, la ciudad santa, nunca habría de ser destruida, que Dios no iba a permitir que el templo tan majestuoso que estaba en Jerusalén sería destruido. Sin embargo, el mensaje de Jeremías era todo lo contrario. Jeremías decía, va a venir destrucción sobre Jerusalén. Jerusalén va a ser destruida. Y aun cuando ya estaban en un proceso de ser sitiada la ciudad, ¿sí? Los falsos profetas decían que no, que Dios los iba a librar, ¿sí? Y Jeremías decía que no, entréguense, porque su vida les va a ser por botín, les decía. Y los falsos profetas imperaron. Y es que
cuando se habla de los collados y de los montes, dice, es que ciertamente vanidad son los collados. Ellos tenían su confianza en que con la muralla de Jerusalén y con los collados que había alrededor, ellos tenían cierta posibilidad, ¿verdad?, de tener ventaja en la guerra. El collado era una elevación leve que permitía ver al enemigo cuando se acercara y pues desde la muralla poder atacarlo. Sin embargo, pues su confianza estaba puesta en esas posibilidades. Por eso le dice, no, ciertamente vanidad son los collados, ¿sí?, y los montes. Pero el asunto central dice, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salud, dice ahí, ¿verdad? Salvación. La salvación, ¿sí? Y la traducción de 1569 dice, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salud de Israel. Y de pronto nosotros la palabra salud hoy se torna muy pertinente la palabra salud, ¿sí? Y en su tiempo, ¿verdad? Cuando se hace la traducción, de pronto como que pensamos en la salvación como ser rescatados de algo. Claro, la salvación tiene que ver con ser rescatados de la condenación del pecado, de ser rescatados de los malos caminos, de ser rescatados de nuestros errores, de ser rescatados del alejamiento de Dios, ¿sí? Eso implica la palabra salvación, rescatar, ¿sí? Pero la palabra salud tiene otras connotaciones en un momento dado. Por eso es que hay ocasiones en que una palabra puede modificar mucho, ¿verdad?, la apreciación de una realidad. En este caso, ciertamente vanidad son los collados, ciertamente vanidad son, ¿qué?, todos los esfuerzos que se están haciendo por detener este mal que la verdad nos tiene copados o sitiados de alguna forma, ¿no? Vanidad son todos los esfuerzos humanos, porque la verdad es que de pronto no sabemos. Yo conozco amigos, gente que, bueno, pues tanto que se estaba cuidando y de repente se le vino todo encima, ¿sí? Porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Y por eso es importante, y Dios le dice a Israel, no pongan su confianza en los collados, no pongan su confianza en lo que les rodea, en las circunstancias, en las cosas temporales. En Jehová nuestro Dios está la salud de Israel. Y pudiéramos decir con toda propiedad, en Jehová nuestro Dios está la salud de mi familia. Y declararlo con fe, decirle a Dios en una expresión de fe, en Jehová nuestro Dios está la salud de mi familia, en Jehová nuestro Dios está la salud de mis hijos, en Jehová nuestro Dios está la salud de la iglesia, en Jehová nuestro Dios está la salud de mi vida, ¿sí? Y esa palabra salud, ya cuando la revisas, comparada con la palabra salvación, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es muy rico, ¿sí? Yo generalmente les recomiendo las palabras bíblicas, búsquenlas más en el diccionario secular que en un diccionario bíblico, porque el diccionario secular te presenta unas acepciones que son universales, y la Real Academia de la Lengua Española generalmente presenta 5, 6, a veces hasta 12 acepciones o significados de una sola palabra. Y esta palabra me llamó mucho la atención porque la palabra salud, si ustedes revisan la Real Academia de la Lengua Española, tiene varias acepciones, pero 3 de ellas tiene que ver con este texto, ¿sí? Una, y es la que me parece muy pertinente, dice, salud es inmunidad de quien se acoge a lo sagrado. Inmunidad de quien se abraza a lo sagrado. Entonces cuando dice el texto, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salud de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos, pudiéramos decir con toda propiedad, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la inmunidad de sus hijos. ¿Qué es lo que más sueña en este momento la humanidad, si no es con la inmunidad? Estamos esperando con ansias la vacuna porque esperamos que con eso ya esto se termine, ¿sí? Aunque ya hay algunas voces que están diciendo por ahí, no, la vacuna nada más es algo que para moderar, pero oye, espérame, pues me quieres matar de plano, o sea, robar toda esperanza. Pues si no tiene la esperanza en Dios y tampoco tiene la esperanza en la vacuna, pues ¿qué le va a dejar? ¿Sí? Es desastroso esto. Por eso lo mejor es afianzarnos de todo nuestro corazón en la fe y poder declarar, en Jehová nuestro Dios está la salud de mi familia.
no en las circunstancias. Y sí, claro, hay que tener mucho cuidado, hay que usar el cubreboca, hay que guardar la sana distancia, hay que ponernos gelecitos de repente para ver si se muere el coronavirus, qué sé yo. Pero en Jehová, nuestro Dios, está la salud de mi familia. Esto tengo que declararlo, tengo que enseñárselos a mis hijos, tengo que decírselos a mis compañeros de trabajo, tengo que decirlo en la iglesia. Es un texto que desde hace meses yo lo puse y lo planté y lo escribí en la iglesia y a todo el mundo se lo digo, póngalo en la puerta de su casa. En Jehová nuestro Dios está la salud de mi familia. Y eso hace que los temores huyan, ¿sí? Porque el peor enemigo que tenemos no es el COVID-19, de pronto es el temor, el miedo, que te lleva a un estado de ansiedad, que te lleva a un estado de ansiedad tal que te afecta el ritmo cardíaco, te mete en una insuficiencia respiratoria. Muchos de los que se han ido más por las consecuencias del temor que por la misma enfermedad. Pero quiero que centremos la atención en eso, ¿sí? La palabra salud, inmunidad de quien se acoge a lo sagrado, ¿sí? O sea, la inmunidad es... Ahora, claro, quiero ser bien sincero con ustedes. Cuando hablamos de inmunidad, es que ningún mal, pero el peor de los males, queridos, el peor de los males, el peor enemigo es la muerte. Pero en Jehová nuestro Dios somos inmunes de la muerte. La muerte ya no se enseñoreará más de vosotros, dijo el apóstol Pablo. Ya no. La muerte para mí no tiene ningún efecto, porque soy inmune a la muerte. Tengo inmunidad, es decir, tengo completa salud sobre la muerte. ¿Sí? De manera que la muerte para los hijos de Dios, repito, para los hijos de Dios, para quienes abrazamos la fe de todo corazón, la muerte es ganancia. Es pasar a aquello que está reservado, ¿sí?, para los hijos de Dios. Pasar a las moradas eternas, que es algo que como que no está muy valorado. O sea, valoramos mucho la vida, pero ¿qué tanto valoramos la eternidad? Y al final de cuentas somos seres eternos. Dígame si no hay algo dentro de usted muy profundo que le dice que hay algo más allá. Dice la Escritura que Dios pone eternidad en el corazón del hombre. Cuando meditamos nos damos cuenta que somos seres eternos, pero la eternidad está en función de la fe en Dios. En Jehová nuestro Dios está la inmunidad. Y sí, nos puede inmunizar también del COVID, ¿por qué no? Dentro de su perfecta y santa voluntad. Porque nosotros, los hijos de Dios, dependemos de la voluntad del Altísimo. Yo estoy aquí todavía. Tengo 68 años, soy no sé, tengo certeza de que todavía tengo algo que hacer, ¿sí? Y voy a estar aquí, ¿sí? Aquí nos vemos dentro de poco, ¿sí? No me voy a ir, ¿sí? Yo le dije al Señor, yo no me voy de COVID, Señor, no me voy a ir de COVID para que no vayan a decir que, no, Señor, tu palabra es verdad. Pero independientemente de cómo se vaya uno, queridos, ¿sí?, esta palabra es importante. En Jehová nuestro Dios está la inmunidad de sus hijos. Pero también tiene otra acepción, y esa es todavía más interesante. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: estado de gracia espiritual. Salud es un estado de gracia espiritual. Es decir, en Jehová nuestro Dios entramos en un estado de gracia espiritual. Es decir, es entrar a un estado, ¿sí? Cuando nosotros estamos en la salud de Dios, estamos en un estado, y un estado no cambia. El estado es algo permanente, no va a cambiar mientras yo no decida que cambie. Es como el estado del matrimonio. Se casó y no va a cambiar eso. Es un estado, ¿sí? Un estado legal, ¿sí? Solamente puede cambiar en el momento que uno de los dos decida romper el vínculo, ¿sí? Desecharlo, repudiarlo y decir ya no más. Se acabó el estado. El estado de gracia es igual. Vivir en el estado de gracia es disfrutar de todo el bien de Dios. Entonces la salud de Dios es un estado de gracia espiritual, ¿sí?
Vivir en un estado de gracia, es decir, vivir en un estado en que el favor del Altísimo está conmigo, ¿sí? El estado de gracia produce perdón de pecados. Mis pecados están perdonados porque estoy en un estado de gracia. Produce esperanza de vida eterna, produce salvación eterna del alma, produce comunión con el Padre. En el estado de gracia tengo comunión con el Padre, es decir, tengo una relación espiritual con Él. En el estado de gracia puedo tener fortaleza para enfrentar las circunstancias de la vida, fortaleza espiritual. En el estado de gracia puedo tener seguridad para enfrentarme a cualquier situación sabiendo que Dios está conmigo. En el estado de gracia tengo dirección también para no equivocarme. Todos los beneficios del estado de gracia los tenemos en Jehová nuestro Dios. Por eso entonces cuando la palabra salud la reflexionamos desde esta perspectiva, se convierte en algo sumamente fortalecedor. En Jehová nuestro Dios está la salud de mi familia. En Jehová nuestro Dios está la inmunidad. En Jehová nuestro Dios está un estado de gracia que no va a cambiar. Dios no me va a dejar ni me va a desamparar jamás. Dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni cuchillo, ni espada, ni muerte podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada, queridos, nos puede separar de ahí. Y esto es para que nosotros tomemos confianza. Vamos a salir con el cubreboca, pero vamos a salir con la certeza que en Jehová nuestro Dios está la salud de mi familia, de mi vida, ¿sí? Vamos a salir, ¿verdad? Y vamos a enfrentar la realidad. Vamos a enfrentar la muerte en la seguridad de que no tiene ningún poder sobre mí, ¿sí? La muerte está vencida, ¿sí? La muerte no existe para nosotros, ¿sí? Es solamente un cambio de estado. Voy a cambiar, ¿sí? A un estado eterno, ¿sí? Esto mortal, dice la Escritura, se va a vestir de inmortalidad. Dice también el apóstol Pablo a los filipenses, nuestra ciudadanía, les dice, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo glorificado a la semejanza de la gloria suya. Eso es lo que somos, no menos de eso. Por eso tenemos nosotros que fortalecernos y declarar para que se vaya el temor, el miedo, la angustia, ¿sí? La ansiedad, ¿sí? De repente vienen, a mí también. Ayer hice un viaje a Padilla, pues tenía una reunión de pastores allá y fui a predicar allá a Padilla y pues la primera que se me atravesó fue mi esposa, ¿sí? Y pues allá están completos, ¿qué vas a hacer tú allá? Y pues no me angusties, tengo que ir como quiera, no puedo dejar de ir, ¿sí? Es algo que me impele y voy, ¿sí? Y ya me llevo un buen amigo ahí que me ayuda a manejar y ya fuimos y llegamos y todo, pero de pronto el temor te quiere asaltar. Pero viene la palabra, en Jehová, nuestro Dios, está mi salud, está la salud de mi familia, está la salud de los que me rodean. En Jehová nuestro Dios tengo inmunidad, ¿sí? Y yo no me voy a ir por ninguna causa a menos que mi Padre lo decida. No teman a la muerte. El único que puede matar a los hijos de Dios es el Padre. El único que puede llevarlos a su presencia. Dijo el Señor Jesucristo en algún momento, nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida. Yo mi vida la doy porque yo quiero, ¿sí? No hay poder que pueda quitar la vida a un hijo de Dios, porque ya tenemos la vida. Usted ya tiene vida, y vida en abundancia. Desde que tenemos a Cristo, tenemos vida. Hemos pasado, dice la Escritura, de muerte a vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hemos pasado de muerte a vida. De manera que en Jehová nuestro Dios está la inmunidad. En Jehová nuestro Dios está el estado de gracia. Aquí disfrute. Si hay algo que podemos disfrutar, es la dirección de Dios. Que Dios nos va a dirigir, nos va a allanar el camino. No nos vamos a equivocar, no tenemos por qué equivocarnos, ¿sí? No tenemos por qué cometer errores, ni con la familia, ni con los hijos, ni con los trabajadores, ni con la empresa. Dios, si está con nosotros, tenemos dirección de Dios y todas las cosas nos han de salir bien. Tendremos dirección, tendremos fortaleza. Hay situaciones, hay que enfrentarlas y necesitamos una fortaleza sobrenatural.
¿sí? Para hablar a veces a la familia, a los hijos, para darles a ellos fortaleza, que no nos ven atemorizados también a nosotros. Imagínate nomás, ¿sí? Pero en Jehová nuestro Dios está la inmunidad. En Jehová nuestro Dios está el estado de gracia. Vamos a disfrutar el estado de gracia. Ya no estamos en el estado de condenación. Son dos estados nomás, ¿sí? El estado de condenación y el estado de gracia. El mundo que no conoce al Señor está en el estado de condenación. Y esta es la condenación, dijo el Señor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El mundo está en un estado de condenación. Pero una vez que nosotros abrimos los ojos y levantamos la mirada y recibimos a Jesús como el Señor de nuestra vida, pasamos de muerte a vida y entramos a un estado de gracia. Entonces en Jehová nuestro Dios está el estado de gracia espiritual. Y la tercera acepción que presenta la Real Academia de Lengua Española dice salvación, gloria eterna. En Jehová nuestro Dios, la gloria eterna, la salvación eterna, la vida eterna. No perdamos de vista que Jesús vino justamente para que nosotros tuviéramos y apreciáramos y disfrutáramos desde aquí la vida eterna. Porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? La vida temporal, queridos, es temporal. Tarde que temprano se va a disolver, ¿sí? Pero la vida eterna, ese es el gozo y la alegría más grande que podemos tener y que podemos transmitir a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos. No hay nada mejor que esto. Entonces, yo les invito a que hagamos nuestro este texto. Una declaración que en este momento les digo resulta pertinente. En Jehová nuestro Dios está la salud. Y digo la salud porque la salud significa inmunidad, porque la salud significa estado de gracia espiritual, porque la salud significa gloria eterna. Entonces en Jehová nuestro Dios está la salud de mi familia. No voy a temer, ¿sí? No voy a temer, no me voy a mover con temor, no me voy a determinar por el temor. Si yo me determino por el temor, no me voy a pedir el día de ayer. No, ¿qué voy a hacer? Pues hermanos, miren, saben que ahorita la situación se puso más fea que hace un mes. Así que, hermanos, en Jehová nuestro Dios está la salud de su iglesia. La iglesia tiene la salud del Señor, la inmunidad, el estado de gracia, la gloria eterna. Piensen en esas tres acepciones, ¿sí? Y fortalezcanse y si quieren escriban el texto ahí en la puerta de su casa, como dice la Escritura, pongan la palabra en los dinteles de las puertas, donde quiera que vayan, que se les recuerde, porque esa palabra hace que el temor huya, que los miedos se disipen, ¿sí? Que la ansiedad se termine, de manera tal que podemos andar victoriosos por donde quiera, seguros, ¿sí? Ya no tememos a la muerte, ¿sí? Ahora tenemos la seguridad que en Jehová nuestro Dios está nuestra salud. Entonces, queridos, les dejo este mensaje que me ha sido de mucha fortaleza a mí en estos meses de pandemia, y que me hace, cada que me quieren atacar los bichos, digo yo, los demonios que vienen a querer meterte en un estado de ansiedad, de temor. En Jehová nuestro Dios está la salud de mi familia, está mi salud, está la salud de mis hijos, ¿sí? Y a veces yo les escribo a los hermanos cuando de repente lo veo que se les olvida, en Jehová nuestro Dios está la salud de la familia, y dígalo y repítalo y alabe a Dios y haga oraciones y se va la ansiedad, se va el temor, se va el miedo y sales con seguridad a enfrentar la vida. Entonces, pues ahí lo dejo a su consideración y espero, de veras, les recomiendo mucho la traducción de Casiodoro de Reina, digo, porque ya las paráfrasis nos modifican mucho las expresiones. No estoy casado con él, pero fue la primera Biblia que leí también, porque cuando yo me convertí me regalaron la 1909, ¿sí? Esa es la que más o menos mantiene el mismo texto que la de 1569. Ya no se consigue tan fácil la de 1909, ¿sí? En aquellos años era la más barata, porque ya había salido la de 1960. Entonces, yo les recomiendo, aunque se quiebren un poquito la cabeza, pero créanmelo, la salud
es la completa inmunidad de quien se acoge a lo sagrado. Acuérdense, nomás abrácense de lo santo, ¿sí? Y tendrán completa inmunidad. Tendrán o podrán disfrutar el estado de gracia y tendrán siempre el pensamiento de la gloria eterna. Bueno, pues si gusta alguno de ustedes hacer oración y dar gracias a Dios, y que no se les olvide este texto: en Jehová nuestro Dios está la salud. Y diga de mi familia: en Jehová nuestro Dios está la salud de mis hijos. En Jehová nuestro Dios está la salud de mi esposa. En Jehová nuestro Dios está la salud de mis empleados, ¿sí? Orar por sus empleados, ¿sí? Pedir a Dios que Dios los guarde a todos ellos, ¿sí? Entonces,